Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con este debate de verdades y mentiras del independentismo catalán. Y, bueno, pues como no podía ser de otra manera, comenzamos dando la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde, que vamos de derecha a izquierda. Francisco Javier Millán, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, responsable de Comunicación de Jóvenes Ciudadanos Aragón y candidato suplente en la lista al Congreso de los Diputados por Zaragoza. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Continuamos con Lorien Jiménez, doctor en Historia, responsable de Análisis Político en el Consejo Ciudadano de Aragón por parte de Podemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con Pilar Cortés, es doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza, diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados dentro del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes, Pilar. Continuamos con Juan Martín, que es licenciado en Derecho, concejal y portavoz de Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza durante 2 mandatos corporativos y actualmente secretario general técnico del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Continuamos con Daniel Sánchez, estudiante de Filología Inglesa, secretario de Política Institucional de Juventudes del Partido Socialista de la ciudad de Zaragoza y Medio Ambiente de la provincia. Buenas tardes. Y terminamos con Urco del Campo, licenciado en Periodismo, concejal de Cambiar a Insa y asesor de Cambiar Huesca en la Diputación Provincial de Huesca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahora que ya nos conocemos todos, podemos empezar con este debate. Vamos a partir de una lectura sobre las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, los resultados. Tras las elecciones celebradas el 27 de septiembre de 2015 en Cataluña, donde Junts pel Sí consiguió ganar, pero no con la mayoría absoluta que deseaban, ¿se puede considerar una derrota de los resultados obtenidos por los grupos independentistas o un triunfo de la voluntad independentista? Si quieres empezar, Francisco, vamos en ese orden. Bueno, pues a la pregunta de si... Bueno, se me escucha bien, ¿no? Creemos en Ciudadanos que es indudable que a Artur Mas le ha salido mal la jugada. Le ha salido mal la jugada de envolverse en la bandera y ha fracasado. Ha fracasado y eso que lo ha intentado por todos los medios posibles, porque teniendo unas siglas tan debilitadas como la Convergencia, sí que es verdad que ha conseguido aunar a la élite burguesa catalana con la izquierda clásica catalana, que es Esquerra, con la Asamblea Nacional Catalana, que ha tenido mucho peso en los últimos años en Cataluña, con otras asociaciones y con todo eso, con el control de los medios, con la opinión pública bastante encaminada, ha fracasado, porque la suma de Convergencia y Esquerra, bueno, sí, y Esquerra, las últimas elecciones, daba 9 diputados más de lo que tienen ahora. No tienen la mayoría absoluta, solo les queda una jugada desesperada, que es pactar con las CUP, que es un partido anticapitalista, antieuropeo y radicalmente independentista, y está en una encrucijada. Cataluña se ha enfrentado, decía Artur Mas hace unos años, que él no quería iniciar un proceso soberanista porque no quería fragmentar Cataluña, no quería enfrentar a los catalanes, y es precisamente lo que ha conseguido. Frente a eso tenemos un partido como es Ciudadanos, que ha conseguido tener tanto representación como PP y PSOE juntos, que han sumado 16 diputados en el Parlamento de Cataluña, que por primera vez va a ser un verdadero partido de la oposición en Cataluña. Y la pregunta que era, ¿ha fracasado el independentismo? Yo creo que es evidente que sí, porque nos llevaron a unas elecciones plebiscitarias, que tampoco lo serían, pero bueno, si se plantease en ese término, está claro que el no a la independencia ha ganado en Cataluña por más de 200.000 votos, por un suficiente porcentaje, y ahora solo queda que Artur Mas dimita, que se convoquen unas nuevas elecciones en Cataluña y que se presenten los partidos a unas verdaderas elecciones autonómicas con sus programas y con sus propuestas. ¿Continuamos, por favor? Sí, yo, mi punto de vista, ya que estamos en una escuela, facultad de periodismo, vamos a hablar de enfoque, vamos a hablar de marcos, ¿no? Que es de lo que ha pasado en estas elecciones, es el choque de 2 marcos. Mientras que se desechaban otros marcos, otras formas de interpretar la realidad política de lo que ocurre en Cataluña, que eran mucho más productivas, que eran mucho más provechosas para el común y que permitían unas salidas en las que no hubiera frustración. Ante lo que estamos es ante un choque de trenes que lo único que va a generar tanto en Cataluña como en España, de seguir así, es frustración. A la hora de hablar de los resultados electorales, sí, se ve que existen 2 bloques. Por cierto, me ha hecho gracia
que hablarás de que Ciudadanos es el principal partido de la oposición. Recordamos que Rivera y Arrimadas hace unos años, Rivera, se negó a que existiera la figura del cap de la oposición, que ahora han abrazado fervientemente, porque es como la posición que les da relevancia dentro de la oposición. Como antes no eran la principal fuerza de la oposición, ahora sí que lo son, ahora sí que interesa que exista un liderazgo de la oposición. En cualquier caso, eso no es lo importante. Lo importante aquí es qué marcos tenemos. Tenemos un marco de la unidad de España y tenemos un marco de la independencia. Tenemos un marco que niega un problema en Cataluña y tenemos un marco en Cataluña que niega la existencia de una parte importante de la sociedad catalana que no opta por la independencia. Lo que existe ahora, ante el 20 de diciembre y después del 27 de septiembre, es la posibilidad de construir un marco nuevo. Esos son los resultados que es la clave en la que sería deseable interpretar los resultados. Que existe un marco distinto en el que se respete el derecho a decidir de los catalanes, pero que se les ofrezca al mismo tiempo a ese 62% de gente que ha votado por opciones que defienden el derecho a decidir, pero no necesariamente la independencia, ofrecerle a esa gente que hay un proyecto de Estado, un proyecto de participación para toda la sociedad catalana en el Estado español que es provechoso para todo el mundo, que no es un choque de trenes y que no se cierra en banda a esconder la cabeza debajo de la tierra, como proponen los partidos que se han quedado en la posición en Cataluña, ni tampoco llevan a un callejón sin salida que todo el mundo sabe que no tiene posibilidades de resolverse en clave de declaración unilateral de independencia, que es lo que ofrece el señor Mas para esconder, al igual que hace el bando, digamos, del señor Rajoy para esconder su 3% o para esconder la financiación ilegal del PP. Esos son los dos marcos, no nos engañemos, que están funcionando. Uno que oculta sus miserias con la unidad de España y otros con la de Cataluña. Pero al final lo que tiene que haber es un proceso de diálogo. Pilar. Bien, bueno, muchísimas gracias, sobre todo a la organización, por habernos invitado y por darnos la oportunidad de estar aquí, y a todos los que habéis venido a escucharnos en este rato que seguramente sería vuestro rato de descanso, vuestro rato de comida, así que mi agradecimiento. Bueno, me la veo a la izquierda entonces para hablar. A ver, en cuanto a la pregunta sobre si ha fracasado el movimiento independentista con el resultado de las elecciones del 27, la verdad es que desde el Partido Popular las elecciones del 27 de septiembre se encararon como unas elecciones autonómicas. Hubo grupos que lo plantearon como unas elecciones plebiscitarias, y en ese sentido, sin duda alguna, el resultado del plebiscito no fue favorable a aquellos que así lo planteaban. ¿Por qué? Pues, bueno, porque el resultado de los votos, el porcentaje de votos no les acompañó. Otra cosa distinta es que luego hayan querido hacer una segunda lectura y, uniéndose con otro grupo más radical todavía que ellos, en ese sentido, pues entiendan que como cuentan con los escaños suficientes, sí que cuentan con legitimidad para seguir con el proceso independentista, para seguir adelante. La misma noche electoral, no debemos olvidar que precisamente ese grupo fue uno de los que salió en pantalla para reconocer que habían perdido, porque no habían conseguido el porcentaje que no se acercaba ni siquiera al 50%. La verdad es que intentar seguir con un proceso independentista con menos del 50% de los votos de la población es arriesgado y es sobre todo temerario, porque no cuenta con el apoyo social suficiente. Yo creo que lo que podemos sacar de conclusión de esas elecciones es que una mayoría de catalanes quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos, y aquellos que optan por la opción independentista no consiguen el apoyo suficiente. Los pactos que se pueden hacer a continuación, bueno, pues el tiempo lo dirá. Parece que el grupo de las CUP no se va a dejar por la oferta seductora de que sea Artur Mas el nuevo presidente de la Generalitat. Y bueno, pues en eso se están en las conversaciones y en intentar llegar a un acuerdo. No es fácil, por lo visto, llegar a un acuerdo, pero yo créanme que les digo una cosa, que si de verdad lo importante fuese el proceso, no importarían tanto los personalismos, no importarían tanto las aspiraciones de cada uno de los grupos, y yo creo que cada uno de ellos debería ceder en favor de ese proceso común, que parece que es el que les une, con lo cual no estoy tan segura de que ahí lo prioritario sea para algunos ese proceso, cuando lo que realmente están defendiendo son posturas absolutamente personales. Perfecto, continuamos, Juan. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias, como ya en otras ocasiones, a la Universidad San Jorge por la invitación y por el placer de venir a debatir. ¿Se me oye? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. El placer de venir a debatir con el resto de fuerzas políticas. Yo sí
que no voy a pasar la oportunidad de agradecer especialmente este hecho, porque en esta campaña electoral que ayer, bueno, ya llevamos unos días de campaña electoral real, hemos tenido, lamentablemente no estamos teniendo todas las fuerzas políticas la posibilidad de debatir en pie de igualdad con el resto de formaciones políticas. Y esta mesa hoy es un ejemplo de la igualdad de trato a la hora de valorar todas las opciones políticas. Ayer lo pudimos ver, vamos a poderlo ver en televisión a lo largo de los próximos días. Lamentablemente, tanto las viejas formas políticas como las nuevas formas políticas lo que hacen es excluir al resto de formaciones políticas de los debates cuando les interesa. Y ahora entro al fondo del asunto. Yo, si me permitís y con todo el respeto, reformularía los términos del debate, al menos lo reformularía personalmente, porque yo sí que quiero venir hoy a debatir con todos vosotros y vosotras sobre las verdades y mentiras del proceso catalán. Porque verdades y mentiras hay en el lado del independentismo catalán, y muchos, y verdades y mentiras hay del lado de la posición que mantienen algunas fuerzas políticas desde Madrid. Verdades y mentiras palmarias en un caso y en el otro. Mis compañeros anteriores de debate de tertulia han estado poniendo una serie de asuntos encima de la mesa. Yo, la primera cuestión es que rechazo abiertamente la política en términos de blanco y negro. La política en términos de blanco y negro de o España o Cataluña o el independentismo o no el independentismo me parece que no nos lleva a ninguna parte, y tenemos que huir de este proceso que nos lleva a valorar los debates estructurales en cuanto a la conformación del Estado, la conformación de lo que en el futuro será España o no será España, o de lo que es en términos de blanco y negro, porque la historia demuestra que en España estos debates en términos de blanco y negro no llevan a ninguna parte, a ningún lugar. El debate en Cataluña, como el debate en otros temas y en otras situaciones en este momento, con respecto al futuro del Estado, no se puede plantear en términos de sí, no, blanco, frío. No. Este es un debate, quiero recordaros, histórico. El debate del encaje de Cataluña y el encaje de algunas otras comunidades autónomas dentro del Estado es un debate que tiene muchos más años de historia que los del señor Mas, que por cierto ha perdido el plebiscito que él mismo convocó. Es decir, las reglas se las puso él y con sus reglas perdió. Y yo quiero que quede esto absolutamente claro. Yo sí que, si os parece, os invito con la mesa, vosotros, nosotros, a plantear una panoplia de opciones, una panoplia de miradas, a ver esto como un poliedro, a ver esto como posibles caras y posibles soluciones que nunca serán definitivas y que siempre serán cambiantes, y creo que hay que avanzar en esa decisión. Con respecto a la pregunta, Artur Mas ha perdido y Junts pel Sí ha perdido el plebiscito que él mismo convocó, lo cual no significa que se haya solucionado el problema. Aquí hay algunas fuerzas políticas de contenido abiertamente independentista que se olvidan de que ya hay sentencias reiteradas de algunos tribunales constitucionales